En el verano del 97, antes de que Fallout estuviera listo, comenzó el trabajo de la división RPG en la segunda edición del juego, con el liderazgo de Fred Hatch, junto al nuevo diseñador de la compañía Matt Norton y David Hendy, quien ya había estado participando en el diseño de Fallout. Fargo requería que Tim escribiese lineamientos para la secuela, pero él estaba aún muy ocupado con los parches y el bug fixing del primer juego, especialmente por un terrible bug de crasheo completamente aleatorio que conducía a distintos puntos del código en los reportes, con lo que al menos se pudo identificar que se trataba de un error de sobreescritura de memoria. Parte del código escribía basura aleatoriamente en la memoria y cuando lo hacía sobre datos o código del juego, este fallaba siempre de manera distinta. Tim le solicitó al contratista Mark Harrison que lo revisara y juntos trabajaron unas 14 horas diarias en las últimas semanas para solucionarlo. Con ese objetivo, Mark diseñó una trampa que escribía data en la memoria con un formato particular y luego chequeaba los puntos de memoria asegurándose que el formato estuviese inmaculado. Si algo había cambiado, sabría que entre escritura y chequeo algo había sucedido, por lo cual se podía achicar el rango de testeo para aislar el problema. Este trabajo consumió semanas que retrasaron el lanzamiento del juego, semanas en las que Fargo ingresaba a los gritos a la oficina demandando una pronta solución, mientras que en simultáneo seguían existiendo otros bugs de una prioridad menor que terminarían siendo parte de la versión de lanzamiento. Eventualmente hallaron el sencillísimo bug que consistía en un for loop ubicado en una única llamada que utilizaba el signo menor o igual que en lugar de un menor que. Fue trivial corregir esto una vez hallado el error y Fallout fue lanzado junto con los otros bugs persistentes a la espera de parches. Cuando el equipo original finalmente se liberó para unirse al trabajo en la secuela, Fargo notificó que el diseño del grupo a cargo hasta entonces de Fallout 2 no le agradaba, por lo cual quería que Tim hiciese su propio pitch. Boyarsky y Anderson le comentaron a Kane que ya tenían algo listo con una historia alrededor de una máquina de guerra monstruosa. A Tim le encantó lo que vio y se lo presentó sin modificaciones a Brian Fargo, a quien también le atrajo la idea, pero aún así quería ver la mano de Tim propiamente dicha en el trabajo, una vez que este admitió que no era un diseño propio. Por ello se reunieron Tim, Leonard y Jason nuevamente y se vieron forzados a sentar otras bases para el argumento inicial en tan solo un día, dando como resultado un pitch muy similar a lo que posteriormente sería el Fallout 2 como lo conocemos hoy en día, especialmente en las primeras áreas. Habría que conseguir el Gek y retornar a un abandonado Refugio 13. Escribieron el arco principal de la historia y sobre otros puntos centrales como el Jet, la líder Lynette y Vault City. Eso sí, la historia sería una continuación directa del personaje de Fallout 1. Además, determinaron que no se podían haber construido suficientes refugios para salvar a todo el mundo, y así nació la idea de los experimentos no éticos como recurso para salvar a la humanidad mediante viajes al espacio multigeneracionales. Este pitch fue aprobado por Fargo y le solicitó al exhausto Tim que tome el control que hasta entonces poseía Fred Hatch para lanzar Fallout 2 en menos de un año, pronosticando un intenso crunch en el horizonte cercano. Poco después, Leonard creó una portada para la caja con una Power Armor tribal, pero al intentar presentarla, le impusieron a Tim otra portada realizada por una compañía externa, de forma autoritaria y sin lugar a opiniones. Básicamente, los mandaron a callar. De la misma manera, se los obligó a que el Temple of Trials fuese un tutorial obligatorio sin posibilidad de ser salteado. Las cosas habían cambiado con respecto a los años anteriores en los que habían hecho lo que se les había antojado. Como se ve venir, acompáñame a que les cuente cómo sigue esta triste historia, antes de lo cual es oportuno repetir las palabras del propio Kane al contar los hechos a continuación. En este relato no hay héroes ni villanos, sino seres humanos con virtudes y efectos, tomando decisiones en el calor del momento con el conocimiento que tenían a mano en su momento. Incluso consideremos que el Brian Fargo Presents de Fallout fue colocado en el juego por el propio equipo, sin que nadie se los haya solicitado, en agradecimiento por el apoyo que Brian les había brindado en repetidas oportunidades. Con esto aclarado, avancemos. Cuando Fallout 1 había sido lanzado, se le otorgó a Tim dinero como productor para dividir como bonus extra entre todo el equipo. Para repartirlo justamente, realizó una planilla de cálculo que listaba a cada miembro del equipo, sus salarios, sus fechas de inicio y salida del proyecto, y un último número subjetivo que indicaba cuánto una persona había contribuido de forma única al proyecto. Positivo para aportes extraordinarios como la dirección de arte de Leonard o el trabajo en el World Map de Scott Everett.
y negativo para algunos miembros que no habían terminado su trabajo, lo cual había requerido que personal de otros departamentos lo compensase. Le presentó la planilla a Fergus, ambos la firmaron en conformidad y la presentaron ante Recursos Humanos. Poco después, cada miembro del equipo recibió el dinero de ese bonus y Tim se sorprendió al notar lo pequeño que era el suyo, lo cual no coincidía con el spreadsheet que consideraba todo su tiempo total de trabajo y sus contribuciones en todos los roles que había interpretado. Así es que consultó con Recursos Humanos, quienes le confirmaron que estaba todo correcto, que Fargo había decidido que así fuera el pago. Tim increpó entonces a Brian, el cual le contestó que cuando le había preguntado quién era el responsable del bug de crasheo que había ocasionado retrasos en el lanzamiento del juego, Tim se había negado a señalar a alguien ya que era irrelevante y que se trataba de un error sin malicia. Por ello es que Brian le redujo el bonus, primero por no haber estado de acuerdo con que redujera la paga de alguien más y en segundo lugar por no haber confesado al responsable, lo que derivó en que asumiese la total responsabilidad por el error. Y no solo eso, sino que le indicó que esperaba que esto sirviese de lección para que realizara un mejor trabajo en Fallout 2. Cuando Tim volvió a su hogar, inmediatamente hizo un borrador de su renuncia. Le comentó sobre su partida a Leonard y Jason 2 semanas más tarde y presentó la dimisión ante el director de división Fergus Urquhart, quien le pidió que se quedase hasta fin de mes. Cuando Kane volvió a su oficina tras hablar con la producción, se encontró con que Boyarsky y Anderson habían copiado su carta y decidido renunciar junto a él. Así es como en enero de 1998, Jason Anderson, Tim Kane y Leonard Boyarsky abandonaron Interplay con críticas a la mayor injerencia del equipo de marketing en el desarrollo de Fallout 2 en el contexto de una empresa que ya había crecido tanto como para albergar unos 600 empleados y que ahora consideraba a Fallout como una importante franquicia a explotar, en contraste con las bajas expectativas que se le asociaban inicialmente. En definitiva, la popularidad que habían adquirido les hizo perder el control del juego ante grupos superiores con planes corporativos propios. Al momento de partir, se le advirtió a Tim que tenía terminantemente prohibido llevarse cualquier tipo de propiedad de Interplay, incluido código y documentos de diseño. Esto es interesante porque después de unos años el código de Fallout se perdió, y le preguntaron a Tim si lo tenía, a pesar de que habría sido ilegal que lo poseyera tras haber dejado la compañía. No lo tenía, pero afortunadamente alguien más sí. Al abandonar Interplay, ninguno de los tres tenía muy claro qué hacer a continuación, especialmente luego de lo extenuante que había sido la experiencia de crunch continuo de Fallout. Discutieron entre sí ideas de juegos que querían construir, pero aún con la concepción de que serían contratados por alguna otra compañía. En esos tiempos, Tim recibió una llamada telefónica de Electronic Arts ofreciéndole realizar Wasteland 2. En la conversación le comentaron casual y jocosamente que no habían tenido ni la más mínima intención de cederle la licencia a Interplay y que hasta les habían hecho perder tiempo por meses a propósito porque no les gustaba la empresa, los encontraban pomposos y desagradecidos. Querían contratar a Tim porque les había encantado Fallout, pero Tim rechazó la oferta porque sentía que justamente recién acababa de crear su propio Wasteland 2, es decir, Fallout, guardándose los comentarios con respecto a la desagradable actitud que le habían confesado en un intento de simpatizar con él por tener en común el estar en disputa con Fargo. Poco después, con la intención de recuperar la cultura original de Interplay, Tim, Jason y Leonard fundaron Troika Games y allí trabajaron en Arcanum of Steamworks and Magic Obscura para Sierra Entertainment con un escenario de fantasía con el twist de ser llevado a la era industrial, The Temple of Elemental Evil para Atari y Vampire the Masquerade Bloodlines para Activision. A principios de 2005 se publicaron en sitios de fans de Fallout videos de una demo técnica de Epic, un RPG post-apocalíptico que Troika inicialmente había planteado como una secuela de Fallout. Sin embargo, al perder una licitación que Interplay les había ofrecido ante Bethesda, el diseño mutó para presentar una nueva propiedad intelectual. Se trataba de un escenario con evidencias de un cataclismo que había generado un planeta post-apocalíptico con múltiples lunas y monstruosidades itinerantes. Además de grupos menores e individuos que afirmaban ser parte del viejo mundo y que manejaban antiguos conocimientos, habría 4 grandes facciones cardinales que disputarían el control del territorio central. Una horda de bárbaros al norte, un decadente imperio mágico al este, ¿o acaso se trataría de tecnología interpretada como magia? Un vasto desierto en ruinas perteneciente a los guardianes de la Rumbra al oeste y un pantano dominado por los hombres de la Ciénaga al sur. En el centro de este conflicto se ubicaría el protagonista con un trasfondo a definir que establecería sus habilidades sociales, de combate, de subterfugio y de magia.
Se contaría con un sistema de aptitudes transversales entre sí, tales como intimidación, intermedia entre subterfugio y combate, para permitir acceder a los demás árboles de habilidades inicialmente bloqueados. Lamentablemente, como mencionamos antes y más allá de sus intenciones, Troika había perdido la oferta sobre la licencia ante la competencia de Bethesda, y finalmente no obtuvo fondos para esta variación del proyecto, culminando con el cierre de la compañía el 24 de febrero de 2005 con procesos burocráticos de cierre que perduraron hasta septiembre de ese año. Retornando atrás en el tiempo hacia Interplay y a partir de la recepción positiva sobre ciertos aspectos de Fallout, para la segunda edición se estimularon sus temáticas maduras y las referencias a la cultura pop. Según Urquhart, se les presionó para terminar rápido el juego y que, a pesar de ello, fuese más grande que su predecesor. A comienzos de 1998, Interplay experimentaba dificultades financieras, por lo cual se le dio al equipo un plazo de 9 meses para realizar todo el juego. Si bien había un engine y un juego base desde el que partir, se añadía la complejidad de la coordinación de un mayor equipo de trabajo que en verdad operaba de forma autónoma en grupos reducidos. Fue necesario incorporar parte del staff que estaba trabajando en Planescape Torment y se hizo uso de extenuantes crunches para completar el producto en el tiempo acordado. En Fallout 1 el clima que se había vivido era que todos trabajaban en todo al mismo tiempo, mientras que lo contrario sucedió en la nueva entrega. Según el diseñador y escritor Chris Avellone, el vacío de liderazgo generado por la partida de las mentes originales dejó desorientado al equipo, que fue arrastrado a reuniones de emergencia para distribuir las áreas del juego entre los diseñadores. El desarrollo de Fallout 2 estuvo dividido en pequeñas islas de 2 o 3 personas que se encargaban de distintas locaciones dentro del juego de forma aislada. Una vez que alcanzaban cierto nivel de desarrollo, hablaban con el grupo anterior a ellos en la secuencia argumentativa para indicarles cómo establecer una quest que conectase al jugador con el área nueva. Esta compartimentalización espejaba cómo la propia Interplay se subdividía a su vez en secciones por género para cubrir la gran cantidad de juegos en desarrollo paralelo respecto al personal que poseía. Luego de alrededor de un año de desarrollo, Fallout 2 fue lanzado en octubre de 1998 con un relativo éxito comercial. Para marzo de 2000 alcanzó la venta de 123.000 copias únicamente considerando Estados Unidos. Fue aclamado por la crítica como un digno sucesor por su jugabilidad e historia, pero simultáneamente fue criticado en cierto grado por su falta de innovación.